Bienvenidos a Escuela Sabática al Día con Jesús Colán. Domingo 9 de agosto, titulado La esencialidad del amor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hoy en día vemos tanta frialdad, incluso dentro de los hogares y comunidades de fe? ¿Tú sabías que Jesús ya había advertido sobre que en los últimos tiempos el amor de la mayoría se enfriaría? Hoy abrimos, queridos hermanos, nuevamente esta lección para descubrir qué tipo de amor es capaz de resistir esa frialdad. Así que quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir esta maravillosa lección y cómo este estudio puede transformar nuestra vida. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Qué gozo iniciar esta nueva semana de aprendizaje en la palabra de Dios. Pero antes de empezar a estudiar, vamos a orar. ¿Sí? Querido Padre, gracias porque nos permites esta mañana abrir tu palabra una vez más. Te pedimos que tu amor ágape esté en nuestro corazón, que nuestro amor no se enfríe y que nuestras acciones puedan reflejar a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y con este deseo en nuestro corazón, abramos juntos la lección de Escuela Sabática para leer el primer bloque que nos tiene preparado. La semana pasada abordamos el tema del amor tal y como se describe en 1 Corintios 13. Necesitamos explorar las palabras de Pablo aquí con mayor profundidad. Leamos lo que menciona la primera pregunta de la lección. Lee 1 Corintios 13 y resume lo que dice acerca del amor. La respuesta es: 1 Corintios 13 resume que el amor, agape, es la motivación suprema de la vida cristiana. Sin él, cualquier don, fe o sacrificio resulta vano, pues el verdadero amor se demuestra en acciones de paciencia, bondad, humildad y compromiso sin egoísmo. Pablo no está diciendo que las lenguas, ver 1 Corintios 13, versículo 1, la profecía, el entendimiento, el conocimiento, la fe y la benevolencia sean inútiles. Solo lo son si no están motivados por el amor. El tipo de amor del que habla Pablo no se expresa en frases como me encantan las frutillas, aprecio a mis amigos o incluso quiero a mi cónyuge y a mis hijos. Tampoco se refiere al tipo de presunto amor que se ve en las películas. Y no es amor erótico o romántico, aunque este pasaje se haya utilizado habitualmente en sermones de bodas. Hermanos queridos, miren qué importante aclaración nos hace la lección con respecto a 1 Corintios capítulo 13. A veces solemnemente se suele leer este capítulo cuando hay una boda, pero fíjense que Pablo no le está escribiendo a un poema a los novios, les está escribiendo a una iglesia que estaba dividida. A veces nos cuesta entender esto porque confundimos que el amor es solamente un sentimiento o a veces una emoción pasajera. Pero tú sabes que a veces puedes hacer muchas cosas extraordinarias, puedes incluso dar sermones impresionantes o hacer obras grandes de caridad. Pero si el motor no es el amor divino, ojo, no es el amor divino, ante los ojos de Dios el valor es cero. Interesante, ¿verdad? Y para profundizar más en este verdadero amor, en esta verdadera naturaleza del amor, sigamos viendo cómo el folleto nos define mejor el amor ágape en el siguiente párrafo. El amor al que Pablo se refiere no puede reducirse al afecto, la caridad, la virtud o la benevolencia. Sin embargo, todos ellos lo representan en mayor o menor medida. Este amor
es una gracia especial que nos concede el Espíritu. De hecho, el amor en 1 Corintios 13 es la motivación que nos da el Espíritu y que nos lleva a actuar con afecto, caridad, virtud y benevolencia. Es un compromiso total de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos en favor de Cristo y de nuestro prójimo. Leamos lo que menciona la segunda pregunta de la lección. Lee Mateo 24, versículo 12. ¿Qué advertencia hace Jesús aquí? La respuesta es: Jesús advierte que a causa del aumento de la maldad en el tiempo del fin, el amor de la mayoría de las personas se enfriará, lo que hace vital aferrarse a la gracia de Dios para mantener vivo el amor sincero. Aquí vemos por qué el agape es tan esencial y necesario. En virtud del poder que Cristo concede, no podemos permitir que el amor se enfríe en nuestros hogares, iglesias y vecindarios. Cristo nos dio su ejemplo al morir por nosotros en la cruz. ¿Qué mejor y más poderosa expresión de este tipo de amor podría existir? Aunque, por supuesto, nunca podríamos expresar ese tipo de amor de la misma manera, por la gracia de Dios debemos esforzarnos por revelarlo en nuestras propias vidas en la medida de lo posible. ¡Qué texto tan conmovedor, mis queridos hermanos! En Mateo 24, versículo 12, Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben? El amor ágape no nace de la naturaleza propia de uno mismo, sino es el regalo del Espíritu Santo. Y ese amor nos lleva a comprometernos activamente por el bienestar de los otros hermanos, incluso aún cuando no se lo merecen. ¿Saben? La única forma de evitar que hoy el amor se enfríe tanto en nuestros hogares, en nuestra iglesia, es contemplar diariamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Mis queridos hermanos, solamente así podemos capacitarnos de Él y amar a todo lo que nos rodea. Ahora veamos lo que menciona la pregunta de reflexión de este estudio. Pregunta de reflexión. ¿En qué ocasiones podría la expresión de este tipo de amor haber causado una impresión muy positiva en alguien que lo necesitaba más que cualquier otra cosa? Y como siempre digo, déjame tu respuesta, tu reflexión allí en los comentarios. Me va a gustar responderte y leer lo que has escrito. Asimismo, si este estudio te ha gustado, puedes compartirlo con tus amigos, con los seres que estimas y con los grupos de la iglesia. Y recuerda, mi querido hermano, el amor ágape no es una emoción pasajera, sino es una decisión diaria de reflejar a Cristo en un mundo que se está quedando sin amor. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos mañana para continuar este maravilloso estudio. Lunes 10 de agosto, titulado Lo que el amor hace. Interesante pregunta la que te voy a hacer. ¿Tú sabías que en el griego original, cuando Pablo habla del amor, en 1 Corintios capítulo 13, no usa adjetivos para describirlo, sino verbos de acción? El amor bíblico, queridos hermanos, no es una teoría ni una vaga emoción que a veces se suele tener. Es algo que se demuestra con hechos concretos. Así que quédate porque hoy vamos a descubrir 7 verbos que definen que el amor verdadero hace un cambio en nuestras vidas. Hola a todos, qué alegría encontrarnos un día más en este espacio para escudriñar la palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Sean todos bienvenidos y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te pedimos que en esta mañana
tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, que podamos entender, Señor, que tu amor sea de mucha sinceridad para nuestros hermanos, reflejando sobre todo el carácter de Jesús en acciones verdaderas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y después de esta oración que hemos tenido, ¿no?, que nace en nuestro corazón, vayamos directamente, queridos hermanos, al texto que demuestra Pablo y que personifica y explica las acciones del amor. El pasaje de Primera de Corintios 13, versículo 4 al 7, es el corazón del capítulo. Pablo se centra en las características del amor personificándolo para mostrar cómo se comporta una persona llena del amor motivado por el Espíritu. En su descripción, Pablo utiliza una serie de verbos. Para él, el amor tiene más que ver con las acciones que con los sentimientos o las emociones. Entonces, ¿qué hace el amor? 1. Es paciente, que en griego es macrotímeo, pues significa mostrar paciencia, incluso en circunstancias difíciles. La paciencia también destaca la capacidad de ser tolerantes unos con otros. Efesios 4, versículo 2. 2. Es bondadoso, que en griego es gira-stiomai. Esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, pero otras palabras de la misma raíz son comunes en otros lugares. En la Septuaginta, la versión griega más antigua del Antiguo Testamento, las palabras de esta raíz aparecen con frecuencia en los Salmos para referirse a la bondad de Dios asociada con su misericordia. Salmos 145, versículo 9. De allí podemos inferir que Pablo quería decir que nuestro amor para con los demás debe asemejarse a la compasión y la misericordia que Dios nos manifiesta. Mis queridos hermanos, miren qué profundidad tan reveladora. Pablo empieza con dos pilares fundamentales, que es la paciencia y la bondad. Ustedes saben que en el griego macrotimeo es esa paciencia que se rehúsa a pagar mal por mal y sabe ser tolerante cuando hay momentos difíciles. Interesante, ¿verdad? Y también la palabra griega, gira-stiomai, que solo no significa ser simpáticos, sino es reflejar con la misma compasión y misericordia activa que Dios hace con nosotros todos los días. Interesante, ¿verdad? Y miren cómo Pablo aquí continúa desglosando ese amor en el folleto, mostrándonos que hace el amor cuando suceden cosas a nosotros que pueden ser muy difíciles y también cuando nuestro prójimo celebra. Vamos a seguir viendo. 3. Se alegra de la verdad, que en griego es sinjairo. Esta palabra denota la capacidad de experimentar alegría junto a otra persona. Lucas 1, versículo 58, capítulo 15, versículo 6-9. Primera de Corintios 12, versículo 26. Y Filipenses 2, versículo 17 al 18. 4. Soporta todas las cosas, que en griego es estego. Los eruditos debaten si estego significa cubrir, es decir, no divulgar algo confidencial, lo que también tiene un sentido de protección, o soportar en el sentido de resistir. El concepto de resistencia aparece claramente en 1 de Corintios 9, versículo 12, lo que lleva a la mayoría de los intérpretes y traductores de la Biblia a considerar la segunda opción como más probable. Y miren qué importante es esto.
El amor genuino no siente envidia ni celos cuando un hermano le va bien. Al contrario, uno se goza de corazón con los triunfos que el hermano está pasando. Mis queridos hermanos, la palabra estego, que significa soporta, también nos enseña que el amor no anda divulgando los defectos o los secretos del prójimo para destruirlos, sino que actúa como un escudo que protege, cuida y soporta las pruebas allá en la iglesia y en el hogar. Interesante, ¿verdad? Y para terminar con esta lista de acciones que Pablo nos muestra, veamos cómo se entrelaza el amor, la fe y la esperanza, aquí en los últimos 3 puntos. Sigamos viendo. 5. Todo lo cree. En griego es pisteu. Pisteu proviene de la misma raíz que el término griego que designa la fe pistis. En el contexto de 1 Corintios 13, creer todas las cosas significa otorgarse mutuamente el beneficio de la duda. 6. Todo lo espera. En griego es el piso. En el Nuevo Testamento, el verbo el piso siempre se refiere a la creencia o expectativa de que algo bueno sucederá. 7. Todo lo soporta, que en griego es hipomenó. Probablemente no haya diferencia entre los verbos estego e hipomenó en 1 Corintios 13, versículo 7. Son sinónimos y aquí significan perseverar a pesar de las dificultades. Pablo utiliza hipomeno al final del versículo para evitar la repetición de estego. Al repetir el mismo concepto, aunque con una palabra diferente, el apóstol llama la atención sobre la fe y la esperanza como puntos centrales. En otras palabras, el amor persevera creyendo y esperando. Qué hermosa conclusión, ¿verdad? Noten cómo el amor se une aquí con la fe, que significa pisteu, todo lo cree, mis queridos hermanos, y también se entrelaza con la esperanza, que es en griego el pisó. Mis queridos hermanos, el amor no es ingenuo, pero decide dar beneficio de la duda y no vive sospechando lo peor de los demás. Y ante las pruebas, echa mano de el famoso hipotemno, que significa todo lo soporta. En otra palabra, mis queridos hermanos, persevera creyendo que Dios puede restaurar cualquier vida. Interesante, ¿verdad? Y finalmente, vamos a leer lo que el folleto menciona sobre la pregunta de reflexión. Pregunta de reflexión. Compara 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, con Gálatas 5, versículo 22 al 23. ¿Qué ideas comunes ves entre ambos pasajes? ¿Cómo podemos manifestar este tipo de amor en nuestra vida? Una vez más te quiero invitar a que puedas escribir la respuesta allí en los comentarios. Como siempre, me encanta leerte y responderte. Y sabes, si este estudio te ha gustado, puedes compartirlo allá con tus amigos, con tus familiares y con los grupos de la iglesia. Y recuerda, el amor verdadero no se mide por lo que sentimos cuando todo nos va bien, sino por lo que elegimos hacer en favor de todos, de los demás, en todo momento. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido hermano, y nos vemos mañana para continuar el siguiente estudio de esta maravillosa lección 7. Martes 11 de agosto, titulado Lo que el amor no hace. ¿Sabías que para defender y cuidar algo valioso, a veces es más importante saber a qué decir no que decir sí? Y sabes que en 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos muestra que el amor genuino tiene límites muy claros. Querido hermano, hoy vamos a ver 8 actitudes que son destructivas que el amor nunca se permitiría tener. ¿Quieres conocerla? Entonces, quédate porque el día de hoy vamos a aprender una interesante lección.
Hola a todos mis queridos hermanos, una vez más a este espacio de estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Qué bendición seguir escudriñando la palabra de Dios. Y antes de empezar con nuestro estudio, acompáñenme en esta breve oración. Padre Celestial, te pedimos que el día de hoy puedas limpiar de nuestro corazón todo orgullo, rencor o envidia y que podamos rechazar aquellas cosas que dañen a nuestro prójimo. Enséñanos a amarnos así como el carácter de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y con esta oración en nuestro corazón empezamos con el primer párrafo de este estudio. Leamos lo que menciona la pregunta de la lección. Lee nuevamente 1 Corintios 13, versículo 4 al 7. ¿Por qué Pablo menciona características negativas del amor en lugar de solo positivas? La respuesta es: Pablo menciona las características negativas del amor porque necesitaba corregir los comportamientos destructivos específicos que estaban dividiendo a la iglesia de Corinto, como la envidia, la arrogancia, el egoísmo y la rudeza, demostrando que el amor verdadero rechaza tajantemente todo aquello que daña al prójimo. Ayer nos centramos en 7 cosas que hace el amor. Hoy veremos 8 que no hace. El amor. 1. No envidia, en griego, seloo. La palabra seloo puede usarse de manera positiva, como en procuren seloo los mejores dones. 1 Corintios 12, versículo 31. Procuren seloo los dones espirituales. Ver 1 Corintios 14, versículo 1 y procúrenselo profetizar, versículo 39. Sin embargo, aquí, como en Hechos 7, versículo 9, tiene un sentido negativo. Está bien desear los dones espirituales, pero no envidiar a las personas que los han recibido, pues esto es causa de divisiones. 1 Corintios 3, versículo 3. 2. No es jactancioso o presumido, en griego es perpereumai. La palabra así traducida transmite la idea de arrogancia y deseo de alabanza por parte de los demás. El amor, sin embargo, no hace que la persona se centre en sí misma. Esto queda aún más claro en lo que sigue. Miren qué importante respuesta a la pregunta inicial. Pablo menciona lo que el amor no hace porque la iglesia de Corinto sufría por envidias de dones, también sufría por alabanzas personales. Mis queridos hermanos, es sano buscar crecer espiritualmente, pero jamás envidiando a tu hermano o buscando presumir ante los demás. Y continuando con el tema, el folleto muestra los siguientes 2 puntos sobre cómo el amor maneja el orgullo y el trato hacia los demás. Vamos a ver. 3. No se envanece. En griego es fisio. El verbo fisio aparece en 1 Corintios 8, versículo 1 en la notable declaración de Pablo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Se refiere a una persona que tiene un concepto exagerado de sí misma. 4. No se comporta de manera grosera, que en griego es asgemoneo. El verbo asgemone puede tener una amplia gama de sentidos, pero significa generalmente actuar en contra de las normas sociales y morales de una manera deshonrosa, vergonzosa, indecente o inapropiada. Pablo se refiere probablemente al comportamiento arrogante y grosero de los fuertes respecto de los débiles de la iglesia de Corinto. Ver 1 Corintios 4, versículo 10 y capítulo 8. Qué llamado de atención tan oportuno. La palabra griega fisio, que significa literalmente inflarse,
Significa que de nada sirve tener mucho conocimiento o experiencia si eso te infla el orgullo y te lleva a tratar con rudeza o desprecio a los otros. Mis queridos hermanos, el amor verdadero te mantiene humilde y te enseña a tratar a los demás con respeto y delicadeza. Interesante, ¿verdad? Y avanzando con el estudio, vamos a ver cómo los puntos 5 y 6 abordan el egoísmo y la paciencia en nuestras relaciones diarias. 5. No busca lo suyo, que en griego es seteo, o también significa no es egoísta. Esto es similar a lo que Pablo dice en 1 Corintios 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otros. El amor está dispuesto a renunciar a ciertos derechos por el bien de los demás. Ver la lección 5. En un entorno en el que todos buscan que los derechos de los demás sean respetados, todos resultan beneficiados. 6. No se irrita o enoja fácilmente, que en griego es paróxino. Esto significa que el amor no es irascible ni excesivamente susceptible. Mis queridos hermanos, miren qué práctico es esto. El egoísmo siempre busca imponer sus propios derechos e intereses sobre los demás, y a veces eso genera que las personas susceptibles se irriten por cualquier detalle. ¿Te has dado cuenta o conoces algún caso? Pero cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, aprendemos a ceder por la paz y dejamos de reaccionar de esa forma tan amargura, ¿no? que a veces solemos tener. Y interesante lo que estamos viendo, ¿ah? Y para cerrar el desglose de estas 8 cosas que el amor rechaza, estamos viendo las 8 cosas que el amor rechaza, escuchemos cómo concluyen los últimos 2 puntos del folleto que el folleto nos está mostrando. Vamos a ver. 7. No guarda rencor. En griego es logizomai. El verbo logizomai tiene aquí un sentido contable, lo que significa que el amor no tiene en cuenta las ofensas de los demás. En otras palabras, el amor también significa perdonar. 8. No se alegra, en griego es jairo, de la injusticia o la maldad. El amor no solo no guarda rencor por las malas acciones de los demás, sino que tampoco se deleita en ellas. Cuando amamos verdaderamente a los demás, no nos regocijamos por sus errores, sino que procuramos ayudarlos. ¡Qué tremendo cierre! ¿Notaron que aquí hay una palabra llamada logizomai? Mis queridos hermanos, este es un término de contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el amor no lleva una libreta anotando las faltas ajenas para cobrarles después. El amor perdona, limpia la cuenta y tampoco se alegra en secreto del fracaso de los demás, sino que busca restaurar. Impresionante, ¿verdad? Pregunta de reflexión. ¿Cuál de estas 8 actitudes que el amor no hace sientes que necesitas pedirle hoy a Dios que limpie de tu corazón? Y como siempre, déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta siempre leerte y responderte. Si este estudio te ha gustado, como siempre, compártelo con tus seres queridos, con los grupos que tengas. Y recuerda, el amor no solo se demuestra por el bien que hacemos, sino también porque decidimos no guardar rencor hacia los demás. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana para el siguiente estudio. Miércoles 12 de agosto titulado Un retrato de Jesús. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque al momento de leer 1 Corintios capítulo 13, sientes que te queda demasiado grande ser paciente, quizás bondadoso, o más aún te cuesta perdonar? Quédate tranquilo, tranquila, porque
no estás solo ni sola. El día de hoy la Biblia nos revela algo maravilloso. Primera de Corintios capítulo 13 no es una lista de exigencias para hacerte sentir mal. Por el contrario, es la descripción perfecta y exacta de la vida de Jesús. Así que quédate conmigo porque hoy vamos a contemplar cuál es ese verdadero retrato del amor perfecto. Hola a todos, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días. Qué gusto poderlos saludar y encontrarnos una vez más en este espacio de estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Antes de empezar con nuestro estudio, acompáñame a orar, ¿sí? Padre Celestial, el día de hoy venimos ante ti con mucha humildad. Te pedimos, Padre, que al contemplar hoy el rostro de Jesús a través de tu santa palabra, que nuestro corazón sea transformado, Señor, según su amor perfecto. Ayúdanos a ser más humildes y acompáñanos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y después de haber hecho esta oración, vamos a ver el primer bloque que nos introduce al verdadero retrato de Jesús. Al leer 1 de Corintios 13, versículo 4 al 7, podemos sentirnos frustrados de que, en mayor o menor medida, no logramos mostrar todas esas características del amor. Es probable que Pablo tuviera en mente a la persona de Jesús cuando escribió ese capítulo. De hecho, solo Cristo reveló perfectamente todos esos rasgos distintivos del amor. Por lo tanto, la descripción que Pablo hace del amor es, en última instancia, un retrato de Jesús. Leamos lo que menciona la pregunta de la lección. Lee Juan 13, versículo 1 y 34, capítulo 1, 5, versículo 9 y 12. También lee 1 de Timoteo 1, versículo 14, 2 de Timoteo 1, versículo 7, 13, 1 de Juan 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 7 al 12 y capítulo 1, 9 al 21. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca del amor? La respuesta es, estos pasajes enseñan que el amor no es un esfuerzo humano, sino la esencia misma de Dios manifestada plenamente en Jesús. Es un amor sacrificial que entrega la vida por los demás. 1 de Juan 3 al 16. Un amor paciente y transformador que nos capacita para amarnos los unos a los otros, porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4, versículo 19. 1. Dios es amor. Ver 1 de Juan 4, versículo 8. Él nos ama tanto que dio a su Hijo único para nuestra salvación. Juan 3, versículo 16. Jesús es la expresión plena de ese amor. Hebreos 1, versículo 3. Si deseamos saber cómo se expresa el amor, debemos observar detenidamente a Jesús. Si prestamos cuidadosa atención a la descripción que el Nuevo Testamento hace de Él, notaremos que posee todas las características positivas del amor mencionadas en 1 Corintios 13. Miren qué alivio y qué revelación tan hermosa. Cuando intentamos amar con nuestras propias fuerzas humanas, a veces caemos en la frustración, queridos hermanos, porque somos imperfectos. Pero estos pasajes nos enseñan que el amor no tiene una idea filosófica. Por el contrario, el amor tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Él es el rostro del amor del Padre, mi querido hermano. Para aprender a amar no tenemos que esforzarnos a ser buenos. De hecho, lo único que debemos tener en primera instancia es fijar nuestra mirada en Cristo. Y fíjense que aquí más adelante
Vemos cómo el estudio desglosa esta verdad tan importante. Nos muestra de manera práctica cómo Jesús vivió los primeros 3 rasgos que se encuentran aquí en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a verlo. 2. Jesús es paciente. Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita, en griego macrotimia. Ver 1 Timoteo 1 versículo 16. 3. Jesús es bondadoso. La Biblia dice que el Señor es bueno. Ver 1 Pedro 2 versículo 3. La palabra Señor en este pasaje se refiere a Jesús. El término bondadoso o bueno es traducción de la palabra griega Christos, que proviene de la misma raíz que el verbo gresteuomai, que significa mostrar bondad, en 1 Corintios 13 versículo 4. 4. Jesús se regocija en la verdad. Él experimentó alegría al hacer la voluntad del Padre y disfrutar de su amor. Ver Juan 15, versículo 9 al 11, capítulo 17, versículo 12 al 14. Qué maravilloso es ver a Jesús en cada línea, ¿verdad? Pablo lo vivió en carne propia, hermano. Él se consideraba el peor de los pecadores. ¿Tú sabías eso? Pero sin embargo, Pablo experimentó la paciencia infinita de Cristo. Cuando Jesús demostraba una bondad constante, sanando, perdonando y restaurando a los caídos, lo hacía con un amor único. Y de hecho, él halló el mayor gozo que fue hacer la voluntad de su Padre. Qué bonito, ¿verdad? Cuando recordamos cómo Jesús nos ha tratado a nosotros, nos resulta mucho más fácil ser pacientes y ser bondadosos con quienes nos rodean. Y para cerrar con esta contemplación del retrato de Cristo, escuchemos cómo el folleto nos muestra su resistencia en la cruz y su fe en las personas. Vamos a ver. 5. Jesús soporta todas las cosas. Hebreos 12, versículos 2 al 3 dice que Jesús soportó la cruz y soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Nadie ha soportado tanto como Jesús. Ver Filipenses 2, versículo 8. Lo hizo en vista del gozo que le esperaba. Ver Hebreos 12, versículo 2. 6. Jesús lo cree todo. Cuando Ananías cuestionó la autenticidad de la conversión de Pablo, Hechos 9, versículo 13 al 14, Jesús respondió: Este hombre es un instrumento elegido por mí. Hechos 9, versículo 15. Jesús ve a las personas no como son, sino como llegarán a ser en virtud del poder divino. Qué tremenda lección de fe y resistencia. Jesús soportó la humillación y el dolor extremo allá en la cruz, no por obligación, sino por amor a ti y a mí. Y la verdad que esto nos llena de mucha alegría, ¿verdad? Y miren un detalle muy particular aquí con Ananías. Mientras todos le tenían miedo a Saulo porque perseguía a los cristianos, Jesús vio a través de Ananías al apóstol Pablo. Él no te juzga por tus fallas de hoy, sino Jesús ve lo que puedes llegar a ser cuando su gracia te transforma. Qué tremenda lección, ¿verdad? Pregunta de reflexión. ¿De qué otras maneras nos revela Jesús en qué consiste el verdadero amor? Y déjame tu reflexión allí en los comentarios. Me va a encantar leer y responderte. Si esta contemplación, esta reflexión te ha gustado, compártelo con tus amigos, con tu familia, tus grupos de la iglesia.
Y recuerda, mi querido hermano, no intentes amar con tus propias fuerzas. Contempla diariamente a Jesús en la cruz y su amor fluirá de forma natural a través de ti. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos mañana para el siguiente estudio de esta maravillosa lección. Con Jesús Colán. Jueves 13 de agosto titulado Fe, Esperanza y Amor. ¿Sabes? Yo quiero empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Te has puesto a pensar que un día las profecías ya no harán falta? De hecho, la fe se convertirá en la vista y la esperanza en una realidad palpable. Hermano querido, todo lo que hoy conocemos como los dones o herramientas espirituales un día dejarán de cumplir su propósito y terminará. Pero ¿sabes? Hay algo que durará para siempre. Quédate en este día de hoy porque vamos a descubrir por qué el amor es la única virtud que trasciende más allá, hacia la eternidad. Hola a todos, qué alegría encontrarnos un día más para escudriñar juntos la palabra de Dios en nuestra escuela sabática. Sean todos bienvenidos y antes de iniciar, acompáñame a orar. Padre Celestial, el día de hoy te pedimos que la fe, el amor y la esperanza nos ayude a contemplar, Señor, ese amor que tienes por cada uno de nosotros, que podamos vivir día a día y así reflejarlo en nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y con esta oración en el corazón, vamos a abrir nuestro folleto de escuela sabática para ver cuál este primer bloque que nos va a mostrar la introducción a este maravilloso tema. Vamos a ver. Hemos aprendido hasta aquí que el amor es paciente, bondadoso, gozoso, tenaz, creyente, esperanzado y perseverante, porque Jesús es así. Una vez que vemos estas cualidades en Jesús, el siguiente paso es imitarlo. Ese era el deseo de Pablo para los corintios. Sin embargo, si eliminamos el no de las 8 características negativas del amor, obtenemos una descripción bastante clara de la conducta de los corintios dentro de su círculo eclesiástico. Es decir, eran envidiosos, jactanciosos, arrogantes, groseros, egoístas, irascibles y atentos a los errores ajenos. Pablo adapta los verbos que utiliza aquí a la situación de Corinto, Berlín de Verbrugge, en Primera de Corintios. Los corintios tenían mucho que aprender, al igual que nosotros. Después de describir lo que el amor hace y lo que no hace, Pablo concluye su sección enfatizando la naturaleza eterna del amor genuino para estimular así su práctica. Y miren el contraste tan directo que nos presenta el folleto. Jesús vivió un amor perfecto, pero sin embargo, en Corinto la iglesia vivía todo lo contrario. Había personas envidiosas, egoístas, susceptibles y que se fijaban mucho en los errores de los demás. ¿Saben? A veces nos parecemos más a los corintios hoy en día y sin embargo nos cuesta mucho admitir esa realidad. Pero sin embargo Pablo, él los confronta no para desanimarlos, sino para mostrarles un camino excelente. Él les muestra para hacerles recordar que los dones pasan, pero el amor nunca deja de ser. Interesante, ¿verdad? Y miren cómo el folleto nos explica aquí más adelante en el siguiente párrafo qué es lo que sucederá con los dones cuando lo imperfecto llegue a su fin. Vamos a seguir viendo. Un día, las profecías ya no serán necesarias, hablaremos un solo idioma y el imperfecto entendimiento humano dará paso a un nuevo y completo conocimiento acerca de Dios. Ver Primera de Corintios
13, versículo 12. Los dones del Espíritu cesarán solo cuando el propósito para el que existen haya alcanzado su cumplimiento. Ver 1 Corintios 13, versículo 10. Pero el amor nunca dejará de existir. 1 Corintios 13, versículo 8. Del mismo modo, cuando Cristo regrese, la fe dará paso a la percepción visual de lo ahora invisible. 2 Corintios 5, versículo 7. Y lo que hemos esperado durante tanto tiempo se hará realidad. Romanos 8, versículo 24. Y sobre todo, el amor perdurará entonces como emblema del carácter de nuestro Dios Trino. Sin embargo, en cierto sentido, la fe y la esperanza también durarán para siempre. La fe como experiencia de la salvación, Romanos 4, versículo 3, y la esperanza como deseo y expectativa de nuevos deleites y conocimientos en la nueva tierra, marcarán para siempre la experiencia de los redimidos. Pero el amor de Dios prevalecerá eternamente. Mi querido hermano, qué visión tan gloriosa del futuro. ¿Se dieron cuenta? En el cielo no necesitaremos predicaciones ni advertencia de las profecías para guiarnos en medio del desastre. ¿Y saben por qué? Porque estaremos cara a cara con Dios. Qué bonito, ¿verdad? La fe se volverá vista y la esperanza una realidad palpable. Y lo más hermoso es que el amor seguirá intacto. ¿Por qué? Porque el amor es la atmósfera misma del cielo. ¿Y sabes qué? Y sobre todo es el reflejo directo del carácter de nuestro Dios. ¡Qué bonito! Y sabes, para concluir este estudio, escuchemos cómo el folleto nos habla de la triada cristiana y de por qué el amor es la mayor de todas. Vamos a ver. Muy pronto veremos a nuestro Señor cara a cara. 1 Corintios 13, versículo 12. Hasta que ese día llegue, nuestras vidas deben estar definidas por estas tres virtudes: fe, esperanza y amor. Esta tríada es representativa de la plenitud de la vida cristiana por medio del Espíritu, razón por la cual era mencionada a menudo entre los cristianos. Ver Romanos 5, versículo 1 al 5. Gálatas 5, versículo 5 al 6. Efesios 1, versículo 15, 18. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Sin embargo, el amor es la mayor de todas, ya que es la única virtud utilizada para describir la naturaleza misma de Dios. Ver 1 Juan 4, versículo 8. ¡Qué verdad tan sublime! La Biblia dice que Dios tiene poder, tiene sabiduría y tiene justicia. Pero sin embargo no dice que Dios es poder o Dios es sabiduría, sino declara que Dios es amor. Mis hermanos queridos, la fe nos conecta directamente con Él y la esperanza nos sostiene. Pero sabes, el amor es la naturaleza misma de nuestro Creador. Por eso el amor es y siempre será la mayor de todas las virtudes. Amén, qué bonito estudio, ¿cierto? Ahora vamos a leer cuál es la pregunta de reflexión que menciona el folleto. Pregunta de reflexión. Reflexionemos acerca de la afirmación Dios es amor. ¿Qué significa exactamente? Y, aunque solo podamos comprender parcialmente la idea, ¿por qué esa afirmación es una buena noticia para nosotros? Y escríbeme tu respuesta en los comentarios. Sabes que me encanta leer y responder a lo que tú escribes. Si esta reflexión sobre la eternidad del amor te ha gustado, ha confortado tu corazón,
por favor compártelo con tus amigos, con tus seres queridos, con los grupos que tengas. Y recuerda, todo en este mundo pasará, pero sabes, el amor que sientes hoy en el nombre de Cristo perdurará para siempre. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que te guarde mucho, que esta lección haya sido de mucha bendición para ti. Que Dios te bendiga. Y para consolidar esta preciosa verdad sobre la plenitud de la vida cristiana, escuchemos lo que menciona el espíritu de profecía a través de los escritos de Elena G. de White para este día que se titula La fe, esperanza y amor. Escuchemos. Jueves 13 de agosto titulado Fe, Esperanza y Amor. El conocimiento del camino del Señor está aumentando y continuará en aumento. La herejía y la superstición están vistiendo al mundo con las vestiduras de saco de la rebelión y la transgresión. Publicaciones y novelas baratas de todas clases circulan como hojas de otoño, y las mentes de miles están tan enredadas con esa basura deleznable e irreligiosa que no hay lugar en la mente para una lectura sólida. La palabra de Dios y todo lo que elevaría al hombre de su degradación se trata con indiferencia. Pero la palabra de Dios contiene la verdad, y todos los que apoyan la verdad de Dios para este tiempo están haciendo una obra para la eternidad. Los que aplican la palabra de Dios a la mente y el corazón están definidamente poniéndose de parte de Dios y del universo del cielo. Se pondrán corazón a corazón y mano a mano en defensa de lo santo y lo puro, de lo que soportará la prueba de los siglos. Los que apoyen el error mediante las palabras, la pluma y la voz, y mediante la opresión de los que están relacionados con la verdad, están del otro lado con el primer gran apóstata y los hombres malvados que son sus instrumentos. La palabra afirma que estos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y en uno de estos dos lados estarán los hombres hasta el fin. Todas nuestras facultades pertenecen a Dios. Son suyas por creación y redención. Dios ha dado a cada cual su medida de poder y espera que lo ponga del lado de la verdad. Así resplandecerá. El cristiano debe permanecer con un interés íntegro del lado del Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Primera de Corintios 13, versículo 13. La fe contempla más allá de las dificultades desanimadoras y se aferra de lo invisible, de la omnipotencia misma. Por eso no se la puede derrotar. La fe, la esperanza y el amor son hermanas, y su obra se combina perfectamente para resplandecer en medio de la oscuridad moral del mundo. Hay que instruir a los niños y los jóvenes. Al ignorante hay que enseñarle mediante paciente esfuerzo para que sepa qué es la verdad. Hay que impartírsela línea sobre línea. Cada día con Dios, 2 de mayo, página 129. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13 al 13. En la vida de Cristo, este amor encontró expresión perfecta. Él nos amó en nuestro pecado y degradación. No hubo desaliento en su paciencia, ni menoscabo en su celo. Las ondas de la misericordia, rechazadas por el orgullo, la impenitencia, los corazones desagradecidos, siempre retornaron en una poderosa corriente de amor. El que está constreñido por el amor de Cristo avanza entre sus semejantes para ayudar a los desamparados y alentar a los abatidos, para señalar a los pecadores el ideal que Dios tiene para sus hijos y para dirigirlos hacia Él en los lugares celestiales. 15 de agosto, página 200
y 36. Estos son los saludos especiales para el día de hoy. Luis Hernández. Qué hermosa verdad nos comparte, hermano Luis. El amor es en verdad el mayor regalo de Dios y estamos llamados a reflejarlo con los demás. Enviamos un saludo muy afectuoso y fraternal hasta Tuxtla Gutiérrez. Que el Señor los bendiga grandemente. Lucía Guadalupe. Hermana Lucía, enviamos un saludo muy cálido hasta Ciudad del Carmen, Campeche, México. Atendemos su sensible pedido con profunda empatía y mucha fe de madre. Nos unimos en oración por sus 2 hijos varones, Iván Federico Varela y José Francisco Varela, quienes se encuentran atravesando por el mundo de las drogas. Reclamamos junto a usted esa bendita promesa de nuestro Padre Celestial. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Oramos para que la mano sanadora del Señor rompa toda atadura y transforme los corazones de sus hijos. Siga aferrada a la fe. Luis Mejías. Amén. Recibimos con mucho aprecio su bendición, hermano Luis. Deseamos que el Señor guíe, guarde y derrame su gracia día con día sobre su vida y todo su hogar. Isabel Terrones Machuca. Amén. Muchísimas gracias a usted, hermana Isabel. Agradecemos enormemente que nos acompañe en el repaso y oramos para que el estudio de la lección sea siempre de gran edificación para su vida. Bendiciones. Gladys Domínguez Gil. Que Dios bendiga su vida también, hermana Gladys. Enviamos un saludo muy fraternal hasta Cárdenas, Tabasco, México. Tomamos con mucho amor su petición y elevamos una oración muy especial por su amado hijo, Gabriel Díaz Domínguez, pidiendo que el Todopoderoso lo guarde, lo guíe y derrame ricas bendiciones sobre su vida. Que tenga una muy feliz semana. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Tu apoyo es invaluable y juntos podemos llevar la luz del Evangelio a cada rincón de la tierra. Escuela Sabática al Día, un canal de amor y bendición.